Perdona, ¿estás con el chico del polo gris? El camarero me lo preguntó sin mala intención, mientras dejaba la cuenta encima de la mesa. Pero su voz tenía ese tonito que avisa de algo. Yo le miré con cara de no entender. El chico del polo gris. Me giré. Y ahí estaba Marcos, mi marido, a unos 10 metros, apoyado en la barra, dándole un beso en la mejilla a una mujer que, por cierto, no era yo. Sí, respondí, sonriendo como si nada. Nada, dijo él, pero se le notaba incómodo. Es que ha venido 3 veces esta semana con ella, y pensé que, nada, olvídalo. Y se fue. Me quedé con el ticket en la mano y el estómago encogido. Yo había quedado allí con una amiga que acababa de cancelarme por WhatsApp, pero ya estaba sentada, con el café pedido, así que decidí quedarme un rato sola. Lo que no esperaba era ver a mi propio marido entrar en esa cafetería del centro de Madrid con otra mujer. Lo vi antes de que él me viera a mí. Pero lo más jodido de todo fue que el camarero supiera más que yo. Que lo hubiese visto 3 veces esa semana. No reaccioné. Me quedé paralizada. Ni rabia, ni tristeza. Solo una mezcla de vergüenza y asco. ¿Cómo no me había dado cuenta de nada? ¿Desde cuándo? Los observé unos segundos. Ella era de mi edad, quizás un poco más joven. Morena, pelo largo, bien vestida. Nada exagerado. Marcos estaba relajado, sonriendo como no sonreía en casa desde hacía meses. La besó en la mejilla y se sentó a su lado, apoyando la mano en su muslo con una naturalidad que me dolió más que un bofetón. No me vio. Y si me vio, fingió muy bien. Pagué, salí a la calle con el corazón golpeando fuerte, y no volví a casa. Me fui a dar vueltas por Sol, sin rumbo, mirando a la gente, a los escaparates, pero sin ver nada realmente. Solo una frase repitiéndose en mi cabeza, 3 veces esta semana. No sabía aún lo que iba a hacer. Tampoco sabía que yo misma, pocas semanas después, iba a ser también la que rompiera las reglas. La que cruzaría una línea. La que haría algo imperdonable. Porque esta historia, aunque empieza con una traición ajena, pronto se convierte en la mía. Cuando Marcos se enteró de lo mío con Sergio, no fue como yo había imaginado, ni hubo gritos, ni platos rotos, ni ese escándalo emocional que uno cree que inevitablemente acompaña a una confesión así. Fue peor. Fue un silencio seco, sordo, un vacío que se instaló en la casa como una grieta que crece poco a poco, pero sin hacer ruido. Yo no tenía planeado que se enterara, ni siquiera sé en qué momento pasé de sentir culpa a sentir desinterés, pero pasó. Todo empezó la noche que volví tarde y me pilló en un error tan tonto que, ahora que lo pienso, me da rabia no haber sido más lista. Eran casi las 11, venía de casa de Sergio, y al salir de su portal, sin darme cuenta, me puse su chaqueta porque me había dejado la mía colgada en su perchero. Me di cuenta en el metro, pero ya estaba en marcha, y no me apetecía volver. Me la dejé puesta. Era una chaqueta oscura, bastante neutra, pero olía a él. Ni siquiera intenté ocultarlo. Marcos estaba en el salón viendo la tele cuando llegué. Ni levantó la cabeza. Dijo un hola sin mirarme, y yo respondí igual. Pasé de largo al baño y me encerré un rato largo. Me quité la chaqueta, la doblé, y ahí me di cuenta de que tenía un mechón de pelo rubio enganchado en la solapa. No era mío. Y tampoco era de Sergio, que era calvo. No entendí nada, me entró una especie de mezcla entre celos y ridículo. Me duché rápido, pero ya tenía el corazón acelerado. Al salir, Marcos estaba en la cocina, cortando pan como si nada. Me preguntó si quería cenar, le dije que no, y en lugar de irme a dormir como hacía siempre que discutíamos o simplemente evitábamos hablarnos, me senté con él. ¿De quién es esa chaqueta?, preguntó de pronto, sin mirarme. Es mía, mentí, sin pensarlo. No es tuya. Yo te regalé la tuya y la tienes colgada en el perchero. No contesté. Me tomó unos segundos decidir qué iba a hacer. Si negarlo hasta el final o abrir la boca. Y lo dije. Es de Sergio. Marco siguió cortando pan, como si le acabara de decir que el coche estaba mal aparcado. ¿Quién coño es Sergio? Un cliente de la gestoría. Bueno, fue cliente. Ahora no. Me miró. Por primera vez en mucho tiempo me miró directamente, sin ironía,
sin cansancio, sin esa expresión apagada que llevaba arrastrando desde que todo se enfrió entre nosotros. Me miró como si estuviera viendo a una desconocida. ¿Te lo estás tirando? Le habría dolido menos si se lo hubiese negado, probablemente, pero no lo hice. Sí. ¿Desde cuándo? Unas semanas. ¿Por qué? Porque sí. No sé por qué dije eso. Supongo que en ese momento no tenía ganas de justificarme. No me apetecía entrar en el discurso de me siento sola, tú también cambiaste, me tratas como si no existiera, porque ya lo habíamos hablado 1000 veces, y nada cambiaba. Él hablaba de estrés, de trabajo, de la empresa, de que ya no éramos unos críos. Yo hablaba de caricias, de atención, de sentirme vista. Y al final, los dos volvíamos a lo mismo, la rutina, el desgaste, y luego el silencio. Así que le dije porque sí y me quedé tan tranquila, aunque por dentro estaba temblando. Marcos se levantó. Ni gritos, ni insultos, ni preguntas. Se fue al dormitorio y cerró la puerta. Me quedé en la cocina, mirándome las manos, con la chaqueta de Sergio en el regazo. Pensé en meterla en una bolsa y tirarla, pero no lo hice. Me fui a dormir al sofá. A la mañana siguiente, cuando me desperté, él ya se había ido. No dejó nota, no escribió nada por WhatsApp, no hizo ni el gesto de marcar límites. Nada. Y eso fue lo que más me desconcertó. Que no hiciera absolutamente nada. Los 2 primeros días pensé que iba a explotar en cualquier momento. Pero no. Llegaba a casa, cenaba, se duchaba, se metía en la cama. No hablaba. No me dirigía la palabra salvo para decir algo de la factura del agua o si habíamos comprado leche. El tercer día empecé a sentir miedo. No porque fuera a hacerme daño, sino porque estaba demasiado tranquilo. Ese tipo de silencio no es normal. Ese silencio es el que viene antes de algo. Y yo no sabía qué. El sábado, una semana después de la confesión, llegué a casa y no estaba. Me pareció raro porque casi nunca salía. No dejó mensaje, no había señales. Me duché, pedí una pizza, y me senté en el sofá a ver una película. A las 11 de la noche, entró. Llevaba una carpeta en la mano. Se sentó frente a mí, sin decir palabra, y abrió la carpeta. Dentro había fotos. No muchas, pero muy concretas. Una de mí saliendo de casa de Sergio. Otra de nosotros comiendo en un restaurante en Lavapiés. Otra de Sergio esperándome en la esquina de mi trabajo. Marcos puso las fotos en la mesa, una a una, con toda la calma del mundo. ¿Tú crees que soy gilipollas? ¿Dónde has sacado eso? No respondas con preguntas. Contesta. No. ¿Cuánto hace que me mientes? Marcos. No. Quiero la verdad. Toda. Sin adornos. 1 mes. Bueno, más o menos. ¿Has estado con él en mi casa? No. ¿Le has dicho que me vas a dejar? No. ¿Y piensas hacerlo? Me quedé en silencio. Y ahí fue cuando vi algo en su cara que me hizo estremecerme. Sonrió. No una sonrisa feliz. Una sonrisa seca. Vacía. Vale. Me alegro de saberlo. Recogió las fotos, las metió de nuevo en la carpeta, se levantó y me dejó ahí, en el sofá. Pero antes de entrar al dormitorio, dijo algo que me dejó helada. No te preocupes. No pienso divorciarme. No todavía. Esa noche no dormí. Ni una hora. Me quedé sentada en el salón, mirando el suelo, esperando un grito, una amenaza, algo. Pero no llegó. A la mañana siguiente, se levantó temprano, se duchó, se vistió, y salió de casa con una mochila. No volvió en todo el día. Ahí supe que algo estaba tramando. Y yo aún no sabía hasta qué punto iba a hacerme pagar por lo que había hecho. Pero ya podía olerlo en el ambiente. Marcos no era de los que dejaban pasar las cosas. Lo primero que me hizo sospechar fue que empezó a dormir con la puerta del dormitorio cerrada. Nunca lo había hecho. Incluso cuando discutíamos, él dejaba la puerta entreabierta, como una especie de tregua silenciosa que dejaba abierta la posibilidad de reconciliación. Pero ahora no. Cerrada con pestillo, incluso. A la semana siguiente,
No volvió a casa en 2 noches seguidas. No contestaba mensajes, no decía nada, simplemente se iba y luego volvía como si nada. Me hablaba solo para cosas concretas, asuntos de la hipoteca, correos importantes, papeles de Hacienda. Todo lo demás, silencio absoluto. Yo vivía como si anduviera sobre cristales. Sabía que estaba tramando algo, no era tonto, y su forma de castigarme era mucho más calculada que una simple venganza emocional. Me sentía atrapada en una rutina que ya no controlaba. Cada día que pasaba me resultaba más incómodo estar en casa, porque su presencia era una especie de recordatorio permanente de lo que yo había roto. El lunes por la mañana, justo cuando estaba a punto de salir hacia el trabajo, me dijo que necesitaba que por la tarde estuviéramos los dos en casa, que había algo que quería hablar. Usó un tono tan neutro que no supe si eso era una amenaza o simplemente una frase más. Le pregunté si podía saber de qué se trataba y me respondió sin girarse que prefería contármelo en persona. No dio más detalles. El resto del día estuve temblando por dentro. Intenté concentrarme en el trabajo pero no lo conseguí. Cada vez que sonaba el móvil pensaba que podía ser él. A las 6 en punto estaba en casa. Él llegó 20 minutos más tarde, con una caja en la mano. La puso encima de la mesa del salón, se quitó el abrigo, se sentó en la silla frente a mí y me dijo con toda la calma del mundo que abriera la caja. La abrí. Dentro había mis cosas. Pequeñas cosas, objetos que yo no había echado de menos. Mi agenda de hace 2 años, un pintalabios que tenía en el coche, una foto mía que teníamos en la estantería del dormitorio, un sujetador, unas cartas antiguas que le había escrito cuando empezamos a salir. Al principio no entendí nada. Me quedé mirando el contenido como si fuera una cápsula del tiempo. Él me observaba en silencio. Luego habló. Esto es lo que queda de ti en esta casa. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino por pura incredulidad. ¿Qué es esto? ¿Una performance? No. Es mi forma de decirte que me he hartado. Que ya he tomado una decisión. Que no quiero que sigas aquí. ¿Me estás echando? No. Todavía no. Pero quiero que lo tengas claro. Esto ya no es tu casa. Es un lugar donde estás de paso. Le dije que me parecía una estupidez, que eso no arreglaba nada, que podíamos hablarlo, que quizás aún quedaban cosas por decir, que una pareja no se destruye así. Me escuchó sin interrumpirme. Luego se levantó y se sirvió un vaso de agua. Me dijo que podía decir lo que quisiera, pero que ya había visto todo lo que necesitaba ver. Que había hablado con Sergio. Ahí me cambió la cara. Le pregunté si estaba de broma. Me respondió que no. Que había ido a buscarle a su oficina, que se había presentado como mi marido, que le había preguntado directamente si seguíamos viéndonos. Que Sergio, muy digno, había dicho que no. Que hacía semanas que no hablábamos. Yo asentí. Era verdad. Yo misma lo había cortado todo poco después de la confesión. Me parecía lo mínimo. Entonces, ¿cuál es el problema? Le pregunté. El problema no es si sigues viéndolo. El problema es que lo hiciste. Y que tuviste los cojones de hacerlo creyendo que no me iba a dar cuenta. De meter a otro en tu vida sin cerrar la puerta de la nuestra. El problema es que me tomaste por idiota. No te acostaste con otro porque te sentías sola. Te acostaste porque quisiste, porque te apetecía. Y ahora vienes a decirme que esto se arregla hablando. Le respondí que sí, que es verdad que había sido una mierda todo, que sí, que no lo negaba, que me equivoqué, que cometí una traición, pero que eso no borraba todos los años anteriores. Le dije que aún podíamos hacer terapia, que conocía a una psicóloga, que no quería que esto se fuera al carajo por un error. Él me escuchó, con los brazos cruzados, y cuando terminé, me dijo algo que me dejó sin palabras. Esto no fue un error. Un error es olvidarte de comprar el pan. Esto fue una decisión consciente. Lo repetiste. Lo tapaste. Me mentiste. Lo escondiste. Te reíste de mí. Y ahora que sabes que te estoy quitando el suelo bajo los pies, vienes con discursos. Ya no me sirven. Lo que tenía que doler ya dolió. Ahora solo queda el cálculo. Le pregunté qué significaba eso. Me dijo que había hablado con un abogado. Que había consultado todo. Que no iba a tomar decisiones en caliente, pero que yo ya no tenía ni una gota de control sobre lo que iba a pasar.
que yo me había ganado esto sola. Intenté acercarme, tocarle la mano, pero me la retiró. Me dijo que eso ya no funcionaba. Que yo ya no era una persona de confianza. Que había perdido el lugar que tenía en su vida. Que me quedaba aquí de momento, pero que no me confundiera. Que lo único que él quería ahora era cerrar esta etapa sin hacerme un favor de más. Volvió a su cuarto. Cerró la puerta. Yo me quedé sola en el salón con esa caja encima de la mesa. No lloré. No porque no quisiera, sino porque ya no sabía qué se supone que debía sentir. El miedo era lo único claro. Miedo a perderlo todo. Miedo a enfrentarme a una versión de Marcos que nunca había conocido. Miedo a que fuera verdad que esto ya no tenía arreglo. Miedo a que yo misma lo hubiese roto tanto que ni siquiera supiera cómo pedir perdón. No sabía qué hacer. Si empacar, si quedarme, si hablar con su madre, con su hermana, con alguien. Pensé en llamar a Sergio, pero lo descarté enseguida. Él ya no pintaba nada en esto. Esto ya no era sobre el engaño, sino sobre las consecuencias. Y esas estaban empezando a tomar forma. Y lo peor era que yo no tenía ni idea de lo que venía después. La primera señal de que algo estaba cambiando de verdad fue que dejó de usar el coche. Teníamos un coche a nombre de los dos, comprado hacía 3 años, pero de un día para otro empezó a ir al trabajo en moto. No me dijo por qué, simplemente dejó las llaves encima de la mesa y desapareció con el casco bajo el brazo. A los 2 días, al bajar al garaje, vi que el coche no estaba. Llamé a Marcos. No lo cogió. Mandé un mensaje, tampoco respondió. Cuando volvió a casa por la noche, le pregunté qué había pasado con el coche. Me miró con esa cara suya seca y me soltó que lo había dejado en el taller, que ya no lo necesitaba, que lo había puesto a la venta y que mejor lo olvidara. Me dijo que en unas semanas me enteraría de todo. Yo no entendí nada. El coche estaba a nombre de los dos, no podía simplemente venderlo así como así, pero tampoco estaba segura de que había firmado con él en el momento de comprarlo. Pensé en revisar los papeles, pero no estaban. Empecé a buscar en la carpeta donde teníamos todo guardado y me encontré con que faltaban documentos. Me dio una sensación extraña en el estómago, como de estar perdiendo terreno sin haberme dado cuenta. Esa noche, cuando él dormía, revisé su mochila de trabajo y encontré una copia del contrato del coche, donde aparecía su nombre como único propietario. Me quedé paralizada. No sabía cómo había hecho eso, pero lo había hecho. Llevábamos años compartiendo todo, nunca habíamos dividido las cosas, pero ahora él estaba reescribiendo las reglas sin avisarme. No me atreví a preguntarle directamente. Empecé a notar cosas raras por todos lados. Empezaron a llegar cartas dirigidas solo a él, de bancos en los que no sabíamos que teníamos cuentas. Cambió la contraseña del Wi-Fi. Retiró una parte de nuestros ahorros y la movió a una cuenta a su nombre. Todo eso lo fui descubriendo poco a poco, sin que él dijera una sola palabra. Cuando se lo mencioné, me respondió que estaba reorganizando sus finanzas personales, que tenía derecho, que ya no confiaba en mí para tener cuentas conjuntas, y que no tenía por qué darme explicaciones. Intenté defenderme, decirle que eso era injusto, que a pesar de todo lo ocurrido seguíamos casados, que no podía hacerme eso sin hablarlo antes, pero me ignoró completamente. Se levantó, se fue al dormitorio y cerró la puerta sin decir nada más. A la mañana siguiente, cuando salí de la ducha, noté que faltaban cosas en el baño. Su cepillo de dientes, su colonia, su crema de afeitar. Todo eso había desaparecido. Me vestí rápido y fui al dormitorio, abrí el armario y vi que la mitad de la ropa ya no estaba. Le llamé al móvil y me saltó el buzón. En ese momento no supe si estaba dejando la casa o si solo estaba haciendo espacio para que yo supiera que el final ya había empezado. Durante los días siguientes apenas lo vi. Venía tarde, se encerraba en su habitación y no decía una sola palabra. Yo estaba cada vez más nerviosa. Me metí en la cuenta conjunta y vi que la había vaciado por completo. Ni un euro. Le mandé un mensaje pidiéndole explicaciones. Me respondió con un solo mensaje de audio, que escuché varias veces porque no podía creer lo que decía. Su voz era tranquila, lenta, como si lo tuviera todo ensayado. Clara, esto es lo que hay. Me he encargado de dejarte justo lo que mereces. La casa no está a tu nombre, el coche lo he vendido, las cuentas ya están a cero.
Me voy a quedar aquí solo el tiempo necesario para que puedas encontrar otro sitio. No pienso discutir, no pienso gritar, no voy a hacer esto más largo de lo necesario. Pero no te confundas, esto no es una tregua. Esto es el principio del final. Me quedé sentada en la cocina, con el móvil en la mano, temblando. No entendía cómo había pasado de ser mi marido a convertirse en un extraño que me estaba desmantelando la vida con una precisión quirúrgica. Pensé en llamar a alguien, pero no sabía a quién. A mis padres no quería contarles nada todavía. A mis amigas tampoco. Me daba vergüenza. Vergüenza de estar pagando ahora las consecuencias de algo que, en su momento, me pareció un escape, un impulso, una forma de sentirme viva. Ahora solo era una condena silenciosa. Fui al despacho donde guardábamos los papeles y busqué todo lo que pudiera servirme. Solo encontré carpetas vacías. Me había dejado sin nada. Esa noche intenté hablar con él. Me senté a su lado en el salón mientras él veía una serie. Le dije que necesitábamos hablar, que no podíamos vivir así. Me miró un segundo, bajó el volumen del televisor, y esperó. Le pregunté si de verdad pensaba echarme de la casa, si había planeado todo eso solo para castigarme. Me respondió que no estaba haciendo nada que no tuviera derecho a hacer. Que yo había elegido romper todo, que ahora él elegía cómo responder. Le dije que no podía tratarme como si fuera una extraña, que aún éramos pareja, que aún teníamos cosas en común. Me preguntó si acaso yo pensaba que después de acostarme con otro tenía derecho a reclamarle algo. Le dije que no estaba reclamando, que solo quería hablar, arreglarlo, que entendía que estaba dolido, que estaba furioso, pero que esto era demasiado. Me dijo que no estaba furioso. Que ya había pasado el momento de estar furioso. Que ahora solo le quedaba una especie de claridad. Una lucidez que le permitía ver las cosas con calma. Que me había querido mucho, que lo había dado todo por mí, y que ahora simplemente estaba devolviendo el golpe, pero con método, no con rabia. Que su objetivo no era que yo sufriera, sino que entendiera. Y que si tenía que dejarme sin casa, sin coche y sin cuentas para lograrlo, lo haría. Me levanté, fui a la cocina, me serví un vaso de agua que no me tomé. No sabía qué hacer. Me estaba desmontando la vida sin levantar la voz. No había golpes, no había insultos, no había peleas, pero cada acción suya me dejaba sin espacio, sin argumentos, sin aire. Me senté de nuevo y le dije que quería que fuéramos a mediación. Me miró como si le hubiese propuesto jugar a las cartas. Me dijo que no. Que ya tenía un abogado. Que no necesitaba a nadie más. Que si yo quería tener alguna oportunidad de salir bien parada de esto, más me valía moverme rápido. Que él no tenía prisa, pero tampoco pensaba quedarse esperando. Que me daba 30 días. Y que después de eso, la casa iba a ser solo suya. Y ahí lo entendí todo. No me estaba castigando porque lo había engañado. Me estaba destruyendo lentamente porque había decidido no perdonarme. Porque no quería ni la mínima posibilidad de volver atrás. Porque había dejado de quererme por completo y ahora me miraba como una amenaza. Yo no era su mujer, ni su compañera, ni su familia. Era un obstáculo que tenía que apartar sin dejar huellas. Y lo estaba haciendo a su manera. Con calma. Con estrategia. Sin que pudiera defenderme. Y lo peor de todo es que le estaba saliendo bien. Pasaron los días y la tensión ya no era tensión, era una forma de vida. Nos movíamos por la casa como si fuéramos dos personas que comparten espacio por obligación, sin contacto, sin palabras innecesarias, sin miradas. Él no hablaba más de lo justo, y yo no tenía el valor de preguntar nada. Dormía poco, comía menos, y durante el día trataba de fingir una normalidad que no existía. En el trabajo, cuando alguien me preguntaba si todo iba bien, respondía que sí, que solo era una racha, pero sabía que se me notaba en la cara que era mentira. Marcos, por su parte, parecía tranquilo, centrado, con una frialdad que me resultaba desconocida. Lo observaba mientras desayunaba o se cambiaba para ir al trabajo, y tenía la sensación de estar viendo a un extraño. Un día, al volver del trabajo, me lo encontré en el salón, con los papeles de lo que supuse era el proceso de separación. Me senté frente a él sin que me lo pidiera. Había algo en su forma de mirar que me decía que esa noche, por fin, íbamos a hablar de verdad. No por obligación, ni por temas prácticos, sino de frente, como dos adultos que llegaron al final de algo.
Me dijo que ya tenía todo listo. Que había hablado con su abogado, que la casa se quedaría a su nombre, que él asumiría ciertas deudas, y que no pensaba reclamar nada más. Me preguntó si yo tenía abogado. Le dije que no. Me dijo que entonces él podía recomendarme uno. Le dije que no hacía falta. Me preguntó si pensaba pelear por algo. Le respondí que no sabía. Me dijo que si no lo sabía, más valía que no lo hiciera. Yo no sabía qué contestar. No estaba preparada para una negociación. No estaba lista para eso. Le pregunté si de verdad no quería arreglar las cosas. Me miró durante unos segundos que se sintieron largos, y luego respondió. Ya no hay nada que arreglar. Se rompió. No se cayó, no se torció, no se agrietó. Se rompió. Y no lo rompí yo. Le dije que lo sabía, que lo entendía, que no estaba tratando de negarlo. Le pregunté si no había nada, ni una mínima parte de él, que quisiera intentarlo. Me respondió que sí, que durante un tiempo sí lo pensó, pero que ya no. Que había hecho un esfuerzo, que había intentado entenderlo, pero que llegó a un punto donde lo único que sentía al mirarme era vacío. Le pregunté si me odiaba. Me dijo que no, que nunca me odiaría, pero que eso no era suficiente para querer quedarse. Le pregunté si había alguien más. Me dijo que no necesitaba a otra persona para saber que ya no quería estar conmigo. Le dije que yo aún lo quería. Me respondió que a veces uno quiere por costumbre. Le dije que no era costumbre. Me dijo que entonces era otra cosa, pero que ya no importaba. La conversación duró más de una hora, pero en realidad no se dijeron muchas cosas nuevas. Era más una forma de ponerlo en palabras, de reconocer que esto ya no era reversible. En un momento le pedí perdón, no uno de esos perdones automáticos, sino uno real, con todas las letras. Le dije que sabía que lo que hice fue egoísta, que no había justificación válida, que lo había traicionado y que eso tenía consecuencias. Él me escuchó en silencio, sin interrumpirme, sin hacer un solo gesto. Cuando terminé, asintió. No dijo que me perdonaba, ni que no lo hacía. Solo asintió. No sé si me vas a creer, dije, pero no fue algo que planeé. Me dejé llevar porque me sentía vacía, porque necesitaba sentir algo, lo que fuera. Y no fue culpa tuya. No fue porque tú me trataras mal o me ignoraras. Fui yo. Me equivoqué. Pero eso no quiere decir que no me duela perderte. Te creo, dijo. Pero eso no cambia nada. No quiero quedarme por compasión, ni por rutina, ni porque me lo pidas. Y no quiero quedarme con alguien que pudo ocultarme algo así durante tanto tiempo. No se trata solo de lo que hiciste, Clara. Se trata de cómo lo manejaste. De cómo volviste a casa, cómo me miraste, cómo seguiste con tu vida sin pestañear, mientras a mí me usabas de cojín emocional para no derrumbarte. No me mentiste una vez. Me mentiste todos los días. Y yo no puedo vivir con eso. Le pregunté si había algo que pudiera hacer para que al menos él no se fuera con esa sensación. Me dijo que no, que él ya había hecho su proceso. Que había pasado por el dolor, por la rabia, por la tristeza, y que ahora solo le quedaba la necesidad de cerrar todo. Que no quería arrastrar esto durante meses. Que me daba 2 semanas para organizar lo mío, que si necesitaba ayuda para encontrar un piso me la daría, que no era su intención dejarme tirada, pero que no iba a compartir techo con alguien a quien ya no consideraba parte de su vida. Le pregunté si en algún momento me había odiado. Me dijo que sí, pero que fue solo un instante. Que luego entendió que no valía la pena odiar, que el odio es otra forma de seguir atado, y él no quería estar atado a mí de ninguna forma. Cuando se levantó para irse a dormir, le pedí que no cerrara la puerta esa noche. Me miró un segundo, como dudando, y luego me dijo que no era buena idea. Que cuanto antes me hiciera a la idea de que esto estaba terminado, mejor sería para los dos. Le dije que tenía miedo. Me dijo que lo entendía. Pero que eso no iba a cambiar nada. Me dejó sola en el salón, con las luces apagadas, con la sensación de que todo lo que fue alguna vez se había ido para siempre. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sofá hasta que amaneció. Me pasé horas repasando todo lo que había dicho, cada frase, cada silencio. Quería encontrar un hueco, una puerta abierta, algo que pudiera servirme para reconstruir aunque fuera un poco. Pero no lo encontré. Todo estaba dicho.
Todo estaba decidido. Y yo ya no tenía margen para nada. La mañana que me fui de la casa fue seca, sin gritos, sin drama, sin nadie para despedirme. Habíamos acordado que me iría un sábado, justo 15 días después de aquella última conversación en el salón. Él no estaba. Se había ido antes de que despertara. Había dejado las llaves del coche que me prestó temporalmente encima de la encimera, junto con una nota con la dirección del piso que él mismo me ayudó a encontrar. Era pequeño, con un solo dormitorio, en un barrio más alejado del centro, pero estaba limpio, reformado, y el alquiler era razonable. Me lo había conseguido a través de un conocido suyo. Incluso había pagado el primer mes para que pudiera instalarme sin complicaciones. No sé si eso lo hizo por compasión, por culpa, o simplemente por cerrar todo lo más rápido posible. Lo cierto es que no tenía nada que decirle. No iba a llamarlo, ni a escribirle. Metí la última bolsa en el maletero, miré el salón vacío, la pared donde estaba colgada nuestra foto de boda, que ya no estaba, y cerré la puerta sin mirar atrás. Los primeros días en el piso nuevo fueron extraños. No sabía qué hacer con tanto silencio. No tenía televisión, ni apenas muebles, solo lo básico. Me pasaba las tardes sentada en la cama o en una silla de cocina, pensando en todo lo que había pasado. En ningún momento lloré como esperaba. No hubo colapso. Era una especie de cansancio emocional que no me dejaba reaccionar. Cada vez que alguien me preguntaba qué había pasado, respondía lo mínimo. Con mi madre solo hablé una vez. Le dije que Marcos y yo estábamos separados, que había sido algo difícil, que no quería entrar en detalles. No insistió, aunque sé que no quedó satisfecha con la explicación. Mis amigas se dividieron entre las que me decían que me apoyaban y las que, sin decirlo directamente, me miraban con esa expresión que dice te lo buscaste. Y tenían razón. Con Sergio no volví a hablar. Ni una sola vez. Borré su número, bloqueé sus redes, lo eliminé de todo. No por odio, sino porque ya no tenía sentido. Lo que viví con él fue una escapatoria cobarde, una manera de anestesiarme cuando ya no sabía cómo enfrentar lo que estaba mal en mi matrimonio. No voy a mentir y decir que fue un error total, porque no lo viví así en el momento. Pero ahora, con la distancia, entiendo que todo empezó a caerse mucho antes, y que en vez de afrontarlo como una adulta, lo esquivé. Puse una venda sobre un corte profundo y pretendí que eso era suficiente. No lo fue. Nunca lo es. Pasaron las semanas y poco a poco empecé a adaptarme. Volví a cocinar para una sola persona, a comprar menos cosas, a limpiar un espacio que solo era mío. Fue incómodo, pero también liberador en cierta forma. No porque me sintiera mejor, sino porque por fin dejé de actuar. Ya no había nadie a quien convencer de nada. No tenía que mantener ninguna imagen. Solo estaba yo, con todo lo bueno y lo malo. Empecé a ir a terapia. No porque quisiera reparar lo que hice, sino porque necesitaba entenderme. Porque si no lo hacía, iba a repetirlo todo en algún otro momento con alguien más. La psicóloga fue clara desde la primera sesión. Me dijo que lo mío no era una historia tan distinta a otras, que mucha gente toma decisiones similares cuando se sienten atrapadas, ignoradas, desplazadas. Pero también me dijo que eso no era excusa para dejar de ser honesta. Que si una relación no funciona, lo que corresponde es afrontarlo, no dinamitarlo desde dentro. Y tenía razón. Durante un tiempo me obsesioné con la idea de que Marcos iba a rehacer su vida rápido, que iba a conocer a alguien y que esa mujer iba a tener todo lo que yo tiré por la borda. Imaginé cómo sería, cómo se conocerían, cómo la llevaría a los sitios donde antes me llevaba a mí. No porque aún lo quisiera, sino porque me costaba aceptar que alguien más iba a ocupar ese espacio. No me dolía como pareja, me dolía como pérdida. Lo que duele cuando uno se queda sola y entiende que ya no hay lugar a donde volver. Pero con los meses, esa idea dejó de importarme. Supe que aunque le estuviera con alguien más, aunque se casara, aunque tuviera hijos, ya no era mi historia. Y que yo tampoco iba a ser la misma en mi siguiente historia, si algún día llegaba. Lo más difícil fue aceptarme. No como víctima, porque no lo fui, pero tampoco como monstruo. Me costó encontrar un punto medio. Durante semanas me repetí que lo mío fue una traición imperdonable, que era normal que Marcos quisiera borrarme de su vida, que si me había quedado sin nada era lo justo. Pero esa forma de pensar solo me hacía daño. La terapeuta me explicó que era importante hacerse responsable,
pero sin castigo perpetuo. Que no era cuestión de buscar perdón de los demás, sino de perdonarme yo, y de ser capaz de hacer algo distinto si alguna vez se repetía una situación parecida. Hoy hace exactamente un año desde que me fui de casa. No he vuelto a hablar con Marcos. Sé por conocidos que está bien, que sigue trabajando en lo suyo, que ha estado viajando, que incluso se ha comprado un coche nuevo. No tengo rencor. Me alegra saber que no se quedó estancado en lo que pasó. A veces pienso si alguna vez se preguntará por mí, si recordará alguna escena tonta de nuestro día a día, si se acordará de cómo le gustaban mis lentejas o de la forma en que me dormía viendo películas. No porque quiera volver, sino porque saber que alguien te recuerda bien, incluso después de todo, da un poco de paz. No tengo pareja. No tengo planes inmediatos. No estoy esperando que venga nadie a salvarme. Estoy construyendo algo de nuevo, paso a paso, y a veces no tengo ni idea de hacia dónde voy. Pero lo hago de frente. Y eso ya es más de lo que hice en mucho tiempo. Aprendí que no se puede construir nada bueno sobre la mentira, ni siquiera si uno cree que lo hace por amor, por vacío, por necesidad. Aprendí que la verdad duele, pero libera. Y que si no eres capaz de ser honesta con la persona que duerme a tu lado, tampoco puedes serlo contigo.